Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. Hola, profe. Día complicado para dar clase hoy. Bueno, vamos a organizarnos un poquito para terminar rápido lo que nos queda de temario y hacer un repaso luego para mañana. No me queda prácticamente nada para terminar, así que mi idea es dar rápido lo que nos queda, que es los gobiernos de Alfonsín y de Menem. Llegamos al 2001 y después mi idea es esto darlo en este primer bloque y los dos bloques que nos quedan hacer un repaso. Después, la otra cuestión que les quería marcar es que el recuperatorio lo vamos a estar haciendo la semana que viene, el miércoles que viene. Mi idea es el recuperatorio hacerlo temprano, porque no sé si habrá quórum, si están de acuerdo, teniendo en cuenta que ustedes rinden el viernes con Carlos, y nosotros tenemos, digamos, disponibilidad miércoles y jueves. Si ustedes quieren, yo el miércoles les hago una clase de repaso de los temas del titular. Si quieren. Si no quieren, no hay problema. Decide el soberano. Sí, profe, por mí Sí, sí, profe. obvio. Íbamos a preguntarte eso, si podías explicarnos algunos temas. Sí, perfecto. Mi idea era precisamente esa. El recuperatorio hacerlo temprano para después, en la clase, en el horario de clase, poder hacer un repaso para los temas del titular. Y el jueves se los doy libre para que puedan repasar tranquilos. ¿Les parece? Buenísimo. Dale, profe, muchas gracias. Bien, entonces ahora, si les parece bien, entonces terminamos lo que me quedó de la semana pasada y hacemos quedo abierto a las preguntas que tengan de cara a lo de mañana. Mañana vamos a estar empezando a las 4 de la tarde. Para los que tengan disponibilidad, yo a las 4 ya vamos a estar conectados. El que no pueda conectarse temprano, no hay problema, se conecta en el horario de clase. Bien, eso era con respecto a mañana. Entonces, bueno, retomando donde dejamos la clase pasada, estábamos nada más ni nada menos que en uno de los puntos más sensibles de lo que fue la presidencia de Alfonsín, y una de las promesas que había llevado a cabo, como es nada más ni nada menos que el juicio a las juntas militares que habían gobernado de facto el país entre 1976 y 1983. Lo que ha pasado a la posteridad como simplemente el juicio a las juntas. Como hemos visto ayer, la política del juicio a las juntas se instrumentó, recuerden ustedes, con la sanción de la ley, primero con el dictado del decreto 158 del 83, por el cual el presidente ordena a los fiscales, al Ministerio Público Fiscal, el juzgamiento de las juntas militares, y a su vez también con la sanción de la ley 23.049, que modificó el Código de Justicia Militar a efectos de poder llevar a cabo el enjuiciamiento. Porque la idea de Alfonsín, en este sentido, era que el juicio fuera ejemplar, que no estuviera viciado bajo ningún concepto, por ninguna cuestión que pudiera manchar la constitucionalidad del proceso. Como consecuencia de ello, ¿cuáles fueron las modificaciones que se instrumentaron en el Código de Justicia Militar? Para resguardar el principio constitucional de juez natural, ¿qué es lo que se hizo allí? Se habilitó a que el juicio fuera sustanciado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, el máximo tribunal militar, con la posibilidad de un recurso de apelación amplio por ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo penal de la capital.
Y a su vez también se instrumentó allí la posibilidad de que en caso de que el Consejo Supremo no avanzara, no investigara, no juzgara, no hiciera, en definitiva, pusiera trabas en el avance del proceso, se estableció un mecanismo procesal tendiente a otorgarle la posibilidad a la Cámara Federal de Apelaciones de lisa y llanamente abocarse es cuando un órgano superior le pide al inferior, bueno, vos no hiciste nada, dame la causa, la resuelvo yo. Se le daba la posibilidad entonces a la Cámara Federal, es decir, a la justicia ordinaria, a la justicia civil, de sacar la causa del fuero militar y llevar a cabo los juicios. Y en la práctica es lo que terminaría ocurriendo, porque el Consejo Supremo simplemente lo que hizo fue dictar los procesamientos, ordenar algunas prisiones preventivas y algunas domiciliarias, y después durmió la siesta prácticamente durante todo el año 1984. Producto de esta demora en la sustanciación del proceso por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, a fines del año 1984, la Cámara Federal de la Capital finalmente decide abocarse a la instrucción, acusación, juzgamiento de las juntas militares. Es así como en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el mes de abril de 1985, comienza a sustanciarse aquel histórico proceso. Aquella histórica Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, integrada, como ya lo he anticipado anteriormente, por Andrés D'Alessio, maestro del Derecho Penal, 2 veces decano de la Facultad de Derecho de la UBA, por Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arlanián, un hombre que sería varias veces ministro de Justicia en distintas administraciones, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco, Jorge Valer Garaos, todos hombres que venían de la carrera judicial, de notable trayectoria, no solo en el ámbito penal, sino también en la Facultad de Derecho de la UBA, y actuarían como fiscales, es decir, tendrían en sus manos nada más ni nada menos que la acusación de los imputados. El doctor Julio César Estracera, un gran maestro del derecho procesal, y alguien mucho más joven, un jovencísimo fiscal adjunto llamado Luis Moreno Campo, que todavía lo tenemos deambulando por varios programas de televisión. El resto ya está bastante grande. Como lo dijimos en su momento, costó mucho llevar a cabo el juicio a las juntas, porque piensen ustedes el contexto en el cual se llevó a cabo. Porque hoy parece fácil, sencillo enjuiciar a los militares. Hoy los vemos deambular por los pasillos de tribunales, de la celda a tribunales y de tribunales a la celda, recibiendo perpetuas por doquier. Pero claro, pasaron 30 años, las Fuerzas Armadas están completamente desarticuladas, carecen de poder de fuego, han sido neutralizadas por la democracia. Pero en 1985, todo el aparato represivo de las Fuerzas Armadas todavía estaba de pie. Había que desmontar toda esa estructura represiva, toda esa estructura totalitaria que se había ido forjando a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, no era fácil llevar a cabo el juicio en 1985. Tal es así que muchos consideraban de que si llegaba a comenzar el juicio, el mismo no iba a culminar, y que tampoco iba a culminar la presidencia del doctor Alfonsín, porque muchos sostenían y apostaban a que iniciado el juicio se produjera un golpe de Estado que terminara con el proceso de enjuiciamiento. En este sentido, esto motivó, por ejemplo, que Alfonsín en aquel abril del 85 tuviera que decretar el estado de sitio y encarcelar a algunos periodistas y algunos jefes de las Fuerzas Armadas que estaban haciendo precisamente una conspiración golpista. Para que se den una idea, el juicio fue televisado pero sin audio. Es decir, el público tuvo acceso a las imágenes, pero no podía escuchar qué era lo que declaraban los testigos que transitaron por el proceso. No se podía, solamente tenían acceso directo a aquellos que pudieron ingresar a la sala de audiencias. E inclusive, era tan grande el temor a que pudiera suceder algo y que si se los condenaba se produjera un nuevo golpe de Estado militar, que la filmación oficial del juicio fue depositada en el Parlamento noruego
para que en caso de que la democracia fuera interrumpida, quedara un documento oficial que testimoniara el juicio a las juntas en manos de alguna nación extranjera respetuosa de los derechos humanos. Fíjense el temor que se tenía de avanzar con el proceso. Pues claro, ahora es fácil con 30 y pico de años de democracia, ya casi 37, el 10 de diciembre. Pero reitero, en 1985 el poder de fuego de las Fuerzas Armadas se encontraba intacto. Y no obstante ello, Alfonsín, apoyado por Jaime Malamud Gotti y Carlos Santiago Nino, que fueron los ideólogos jurídicos del proceso, el coraje de los jueces que decidieron abocarse al tratamiento del proceso y sentar a los genocidas en el banquillo de los acusados, el mismo pudo sustanciarse. Duró 9 meses el juicio prácticamente, entre abril y diciembre de 1985. Desfilaron más de 700 testigos que contaron el horror. La principal prueba de cargo fue precisamente el informe que en el mes de septiembre de 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas le había entregado al presidente de la Nación, aquel célebre Nunca Más, donde don Ernesto Sábato describiera: lo que hemos testimoniado aquí fue un verdadero descenso a los infiernos. Lo propio diría el fiscal Estracera en el alegato. Un alegato que sigue conmoviendo, un alegato que sigue emocionando por las palabras que empleó allí el fiscal del juicio a la Junta, porque dijo, entre otras cosas, esto: salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Lo decía con todas las letras Estracera. Nadie puede decir que esto es una contingencia o un daño colateral. Estos son crímenes que deben ser juzgados. Y continuaba el doctor en aquel célebre alegato: ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y el control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Y culminaba aquel célebre alegato con una frase que ya pertenece a todo el pueblo argentino, como lo reseñara el mismísimo fiscal. Como dice allí: señores jueces, quiero renunciar a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Y fue nunca más. Por suerte para todos y para la democracia, fue nunca más, y esperemos que sea nunca más. Luego de este memorable alegato de Estracera, días después se dicta la histórica condena, condenando a Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, a Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, al brigadier Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, al general Viola a la pena de 17 años de prisión, al almirante Lambruschini 8 años de prisión, y algunas penas menores aplicadas al resto de los integrantes de la Junta. Pero uno de los puntos más importantes que tuvo esta sentencia, amén de las condenas, fue el punto número 30 de aquel resolutorio, que ordenaba, como consecuencia de los testimonios allí ventilados, a los distintos juzgados federales del interior del país a recibir denuncias. ¿Para qué? Para sustanciar el juicio a los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas. Es decir, la histórica condena de los comandantes no solamente fue eso, sino que abrió el camino para que pudiera denunciarse, procesarse y enjuiciarse al resto de los oficiales que habían actuado durante el denominado proceso de reorganización nacional. Es decir,
el juicio no solamente no culminaba con la condena de los comandantes, sino que habría una verdadera caja de Pandora que significaba el enjuiciamiento de todos aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas que habían cometido hechos violatorios de los derechos humanos. Este es un legado que también dejó aquel histórico juicio a las juntas. Un juicio a las juntas que, como yo he mencionado en la clase anterior, fue de una factura técnica enorme, porque por primera vez en la historia del derecho internacional y de la historia política también, un gobierno constitucionalmente elegido sentaba en el banquillo de los acusados y llevaba a cabo un proceso judicial para enjuiciar y condenar a aquellos que habían detentado el poder ilegítimamente y habían violado sistemáticamente derechos humanos. Siempre esto que había ocurrido como consecuencia de revoluciones o como consecuencia de derrotas militares, como fue el caso de los célebres juicios de Nuremberg, donde fueron enjuiciados una veintena de jerarcas nazis. Pero los juicios de Nuremberg tenían esa mácula de que había sido un juicio llevado a cabo por las potencias vencedoras a las potencias derrotadas. En el juicio a las juntas, no fueron los vencedores los que le impusieron la ley al vencido. No hubo, primero porque no había habido una guerra, y segundo porque, reitero, un gobierno civil con toda la legitimidad democrática que traía de las urnas, enjuiciaba a aquellos que habían violado la soberanía popular, usurpando el gobierno y que habían violado sistemáticamente derechos humanos. Tal es así que el juicio a las juntas fue un modelo a seguir por todas los procesos que siguieron posteriormente en materia de derecho internacional de los derechos humanos y enseñado prácticamente en todas las cátedras de derecho internacional del mundo. Fue un hecho sin precedentes y de notable trascendencia el juicio a las juntas, que muchas veces se ha minimizado, pero que fue un juicio que costó mucho hacer. Reitero, hoy es fácil hacerlo. Había que hacerlo en 1985. Y en este sentido se llevó a cabo, se llevó una condena y se abrió este proceso que luego generaría marchas y retrocesos en la política de Alfonsín, porque producto del enjuiciamiento a los oficiales subalternos surgiría el movimiento Cara Pintada y los distintos planteos militares que sufrió el gobierno de Alfonsín entre 1987 y 1989, como ahora veremos. Pero por lo pronto, en ese momento, precisamente en 1985, año en el cual Alfonsín no solamente había logrado cumplir con una de sus promesas de campaña, que era llevar a juicio a las juntas militares, lo que motivó que triunfaran las elecciones de medio término de 1985. Podríamos decir que Alfonsín en el año 85 está precisamente en la cúspide de su prestigio como presidente de la nación. Nadie se le animaba a Alfonsín en 1985. Veremos que el gobierno radical, o más que el gobierno radical, ya a esta altura el gobierno de Alfonsín, porque ya creo que Alfonsín y el radicalismo son cosas distintas, sobre todo cuando veo radicales defendiendo a las grandes fortunas, que hubiese dicho Alfonsín con respecto a esto, ¿no? Cuando Alfonsín hablaba de la ética de la solidaridad, cuando hablaba de que no podía consagrarse la libertad del zorro de entrar libremente en el gallinero y comerse libremente a las gallinas, reivindicando el rol regulador del Estado, el rol redistribucionista del Estado. Y hoy veo a los radicales defendiendo a Paolo Roca y la verdad me da náusea, porque ya a esta altura creo que Alfonsín fue un marciano dentro del radicalismo, un socialdemócrata en un partido conservador, sin lugar a dudas. Y ahora vamos a ver algunos aspectos de la política de Alfonsín. Porque a Alfonsín le tocó lidiar con un contexto internacional bastante adverso, regional. Piensen ustedes que cuando Alfonsín se impone en 1983, el Cono Sur seguía plagado de dictaduras militares. Todavía estaba Pinochet en Chile, todavía se mantenía en pie la dictadura brasileña, todavía estaba el gobierno cívico-militar uruguayo, seguía Stroessner en Paraguay. Es decir, el único país del Cono Sur que había terminado una dictadura militar y entraba a la senda de la democracia era precisamente la Argentina. Y a su vez Alfonsín tuvo que lidiar con algunas cuestiones, como por ejemplo el peso, el notable peso de la deuda ilegítimamente contraída por la dictadura
que condicionó la política económica de la democracia durante todo ese periodo de tiempo, y también la cuestión de Centroamérica. Y en este sentido, Alfonsín pretendió crear un club de países deudores, lo que se conoció como el Grupo de Cartagena. Alfonsín, ¿qué era lo que veía? Cuando México decide unilateralmente suspender el pago de la deuda en 1984, Alfonsín, ¿qué es lo que vio? La necesidad de que las grandes economías de América del Sur negociaran en bloque con los organismos multilaterales de crédito. Alfonsín consideraba que si negociábamos de a uno, siempre las naciones más pequeñas iban a estar en desventaja con relación al acreedor. Por lo tanto, Alfonsín lo que pretendía es, bueno, ¿qué pasa si nos ponemos firmes México, Brasil y Argentina y decimos, señores, esto no lo pagamos y esto es lo que podemos pagar? Claro, el problema de tratar de incluir a México en este paquete es que México está demasiado cerca de los Estados Unidos. Tiene la desgracia de tener al coloso frontera de por medio. México finalmente decide no participar. Brasil, como ya les digo, estaba en el proceso de descomposición político que motivó el retorno a la democracia, y esto pudo fracasar. Ahora, fíjense la importancia a veces de negociar en bloque, porque piensen ustedes el proceso de desendeudamiento que vivió América Latina durante la década del 2000, y qué importante fue que las tres economías regionales más importantes, Argentina, Brasil y Venezuela, negociaran en bloque para la salida de la deuda. Y lo importante que fue que esas tres naciones actuaran también en tándem durante la cumbre de Mar del Plata para ponerle punto final al ALCA, generando la consolidación de un proceso de políticas autónomas en materia económica y de desendeudamiento, no solo en la Argentina, sino también en toda América Latina. Porque en el año 2006 no solamente la Argentina canceló su deuda con el Fondo Monetario, sino también que lo propio había hecho el Brasil de Lula. Con lo cual, fíjense lo importante que es negociar en bloque. Y fíjense también el paralelismo que hubo en este sentido entre Alfonsín y la política de desendeudamiento que encaró Néstor Kirchner a partir de 2003. Alfonsín quiso negociar en bloque y no pudo. Y fue muy difícil luego la sostenibilidad de las negociaciones de la deuda. En cambio, durante ya la década del 2000, en un contexto regional mucho más amigable para los gobiernos de signo popular, se pudo negociar en bloque y mantener la autonomía en materia de deuda. También Alfonsín se mantuvo en una de las tradiciones más fieles del radicalismo histórico, en el sentido de su antiimperialismo y el rechazo a toda intervención en países soberanos. Y había un foco caliente en América Latina, que era Centroamérica. Con el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, era otro desafío a la política netamente anticomunista de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos intentaron sistemáticamente hackear el gobierno sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua. Y en este sentido, Alfonsín fue uno de los impulsores del Grupo Contadora para negociar un proceso de paz en América Central y principalmente para oponerse a la intervención norteamericana en Nicaragua. A tal punto que hay un célebre discurso de Alfonsín en los jardines de Camp David, en la residencia de descanso del presidente de los Estados Unidos, donde le dice a Ronald Reagan: nosotros tenemos la suerte de ser dos presidentes democráticamente elegidos y que representamos a nuestros pueblos. Entonces dejemos que el resto de los pueblos también tenga la suerte de elegir a sus propios gobiernos. Le costaron caro esas palabras a Alfonsín, nada más ni nada menos que en la casa del presidente de los Estados Unidos. Y también, durante la presidencia de Alfonsín, se pone la piedra basal de lo que culminaría siendo el Mercosur, con la firma de los tratados de Foz de Iguazú, entre la Argentina y Brasil. Comienza el proceso de integración regional con Brasil, con la firma de aquel célebre acuerdo entre Alfonsín y el presidente de la recuperada democracia brasileña, José Sarney. Esto es lo principal que tenemos que decir de la política internacional de Alfonsín. Y otra cuestión notable fue
la solución del diferendo limítrofe con Chile por el canal de Beagle. Si ustedes recuerdan, durante la dictadura de Videla, casi fuimos a la guerra con Chile por el canal de Beagle. Esto se vio evitado, como hemos visto, por la mediación del cardenal Antonio Zamoré en representación del Vaticano. Se había negociado la firma de un tratado, y el problema era que no todos estaban de acuerdo en el Senado en aprobar ese tratado que imponía una solución democrática y pacífica a los diferendos limítrofes con Chile. Ello motivó que en el año 1984 el gobierno de Alfonsín convocara un plebiscito para consultar precisamente al pueblo si estaba de acuerdo o no en llegar a una solución diplomática al diferendo con Chile. Y el soberano se manifestó. Luego de un célebre debate televisivo en el programa Tiempo Nuevo que conducían en aquel momento Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, en el cual debatieron el canciller de Alfonsín, Dante Caputo, un intelectual de nota, un hombre graduado en la Sorbonne, un hombre que había vivido en carne propia el Mayo francés de 1968, y oponiéndose a la firma del tratado, uno de los representantes de, digamos, las familias feudales del norte argentino. Me refiero a la figura de Vicente Leónidas Sadi, uno de los dueños de Catamarca, reinado de los Sadi, que culminaría luego como consecuencia del femicidio de María Soledad Morales en 1990. Pues bien, los Sadi se oponían al acuerdo con Chile. Sin embargo, el pueblo se manifestó en las urnas y ganó el sí por casi el 82% de los votos. Es decir, un rotundo respaldo a la política diplomática de Alfonsín en materia de diferendo económico, diferendo limítrofe con Chile sobre la jurisdicción sobre el canal de Beagle y a quien correspondían las islas del canal. Ahora, sin duda, el talón de Aquiles de la administración de Alfonsín fue sin duda la economía. Economía que nació hackeada, como ya les digo, por el peso, el enorme peso de la deuda. Deuda que, recuerden ustedes, adquirida ilegítimamente por una dictadura militar, y a su vez también la ilegitimidad de que parte de la deuda que debió soportar el Estado hubiese sido contraída por los privados y nacionalizada por Domingo Felipe Cavallo como presidente del Banco Central durante el último tramo de la dictadura militar. Los primeros 2 años de Alfonsín fueron bastante erráticos, con la designación de Bernardo Greenspun como ministro de Economía. Tuvo una pésima relación Greenspun con los organismos multilaterales de crédito, hasta que en el año 85 Alfonsín le pide la renuncia y decide designar como ministro de Economía a quien hasta ese momento se había desempeñado como secretario de Planificación Económica. Me refiero a la figura de Juan Vital Zurruil. Zurruil lanzaría un célebre plan de estabilización monetaria a efectos de controlar la inflación, sin tratar de anticipar la inflación por parte de los agentes económicos, la inflación inercial, como se la denomina, y en este sentido lanzó un plan no basado en una devaluación, ni en el congelamiento de salarios, ni en la elevación de las tarifas, sino que fue un plan no monetarista, muy heterodoxo, basado principalmente en algunos de los postulados del estructuralismo cepalino, y a su vez también se ideó la creación de un nuevo signo monetario, el austral, de allí el nombre que se le asignó a este plan económico. Y durante la primera fase tuvo un éxito bastante importante, logró controlar la inflación, logró cierta estabilidad económica a lo largo del año 85 y el primer trimestre del año 86, que los precios se estabilizaran, que no se depreciara la moneda. Sin embargo, veríamos que este plan fue incompleto y en su segunda etapa careció de la fuerza necesaria para ser implementado porque la administración radical entraría en un tobogán descendente. Ahora bien, en un día como hoy, en la cual estamos sin duda todos tocados, no podíamos dejar de mencionar esto.
1986, la Argentina se consagraba campeona mundial en México, conducida por un genial Diego Maradona. Digamos que todo aquel año 1986 estuvo marcado principalmente por los éxitos del Plan Austral. Y a su vez también encaró Alfonsín ciertas demandas de recomposición institucional, de reformas institucionales, que ustedes han visto con el titular a través de la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que motivó la presentación de algunos informes y una serie de acuerdos con el peronismo para llegar a una reforma constitucional antes de la renovación presidencial de 1989, que terminarían fracasando por muchos de los sucesos que ahora veremos. Pero también durante la presidencia de Alfonsín se dictó la ley 23.512, por la cual se intentó el traslado de la capital. En este sentido, el gobierno presentó un proyecto para federalizar un territorio comprendido por las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones a efectos de crear una nueva capital federal. La legislatura rionegrina y la legislatura bonaerense cedieron los territorios y es así como la ley 23.512 federalizó los territorios de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires y Guardia Mitre y Viedma en la provincia de Río Negro, a efectos de crear el nuevo Distrito Federal, la nueva capital federal de la nación. El problema de esta ley fue su artículo 6, que estableció que hasta el traslado de hasta que las autoridades se trasladasen a la nueva capital, seguiría siendo capital provisoria de la República la ciudad de Buenos Aires. Y como ya saben ustedes, las autoridades nunca se mudaron, y como consecuencia de ello, Buenos Aires sigue siendo la capital federal de la República. En efecto, esta ley 23.512 fue derogada formalmente en el año 2014 con la sanción del digesto jurídico argentino. Pero una de las célebres medidas de Alfonsín, el traslado de la capital. También se avanzó mucho en materia social durante la presidencia de Alfonsín. La ley 23.264 de patria potestad compartida. Hasta ese momento las mujeres no tenían la patria potestad sobre sus hijos. Fue con la sanción de esta ley que ocurrió. Y luego también la sanción de la ley 23.515 que finalmente incorporó al Código Civil el divorcio vincular. Lo que motivó que la Iglesia le restara todo tipo de apoyo a Alfonsín, lo excomulgara y lo declarara persona no grata. Siempre tan progresista la Iglesia argentina, siempre oponiéndose. Ya los veo ahora a todos los curas haciendo lobby en contra del aborto. No han estado en contra de todo lo popular y de todo lo progresista en la historia argentina, estos muchachos. Algún día separaremos definitivamente la Iglesia del Estado, es algo que nos debemos. A su vez también en materia económica se restableció la autonomía universitaria, se volvió a democratizar la universidad, se convocó a un Congreso Pedagógico Nacional a efecto de discutir las políticas educativas. Y otro de los graves problemas que tuvo el gobierno de Alfonsín fue precisamente que no logró la democratización de los sindicatos, del movimiento sindical. El proyecto de democracia sindical, impulsado por su primer ministro de Trabajo, Antonio Mucci, fue frenado por un voto en el Senado en el año 84, con lo cual no se pudo modificar el sistema sindical, que es el que seguimos teniendo hoy y que es a su vez el que viene desde la década del 40. Algún día tendremos que discutir en serio la idea de la democracia sindical, tal como la plantea el artículo 14 bis de la Constitución. Y así llegamos al año 1987, que es el principio del fin para el gobierno de Alfonsín. El Plan Austral comienza a dar signos de agotamiento. Hubo una revisión del Plan Austral, lo que se conoció como el Plan Primavera, para impulsar a lo largo del año 88, que terminaría fracasando. Y el gobierno de Alfonsín va a sufrir dos grandes reveses en ese año 87. En primer lugar, la derrota en las elecciones legislativas de septiembre de aquel año,
y sobre todo la pérdida de algunos distritos que gobernaba en manos del peronismo, principalmente la derrota en la provincia de Buenos Aires a manos de quien había irrumpido con el movimiento renovador del peronismo. Me refiero a la figura de Antonio Cafiero, el abuelo del actual jefe de gabinete. Antonio Cafiero quizá era el hombre indicado para conducir el peronismo en ese momento, un hombre de fuertes convicciones democráticas, y que estuvo al lado de Alfonsín en todo momento que creyó que la democracia peligraba, como ocurrió con el movimiento de Semana Santa de aquel 1987. Yo creo que si en lugar de triunfar en la interna del 88 Menem hubiese triunfado Cafiero, y Cafiero hubiese sido el sucesor de Alfonsín en el 89, aún cambiando el color de administración, no hubiésemos tenido toda la barbarie que tuvimos en los 90. Cafiero era otra cosa, era un gran dirigente Cafiero. Ahora bien, como yo les marqué, la crisis militar fue muy fuerte porque se produce el levantamiento cara pintada encabezado por Aldo Rico, como consecuencia precisamente de los juicios que se comenzaban a sustanciar contra los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas. Esto ya había originado la sanción de, en el año 1986 de la ley de punto final, que imponía un plazo de 60 días para procesar a los acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. Y la ley de punto final, lejos de ponerle una solución al tema de los juicios, de acotar el plazo de denuncias y enjuiciamiento, generó una catapulta de presentaciones judiciales que, lejos de apaciguar el descontento militar, lo agravaron. Porque pensaron, bueno, ponemos este plazo, juzgamos lo que está denunciado y el resto se verá. Sin embargo, frente a la posibilidad de que muchos hechos quedaran impunes, hubo una avalancha de presentaciones en tribunales. Con lo cual se llamó a declarar prácticamente a las 2/3 partes de las Fuerzas Armadas. Y esto generó que un grupo de oficiales se levantara contra la democracia en abril de 1987. Esto se inicia como consecuencia de la desobediencia del coronel Barreiro en Córdoba, que había sido citado a declarar, refugiándose en un regimiento, y genera también la sublevación de la guarnición de Campo de Mayo, acaudillada por el teniente coronel Aldo Rico. Solamente, como les pongo allí, el general Alaiz se mostró leal a la democracia y al gobierno, quien rápidamente moviliza la guarnición de Corrientes para marchar sobre Campo de Mayo. Viene desde Corrientes hasta Campo de Mayo, hasta que algo pasó en el medio que cuando llegó a Zárate empezó a avanzar a paso de hombre. Todavía estamos esperando que Alaiz llegue a reprimir a los carapintadas, ¿ven? Lo cierto es que frente a la tensión, frente a la posibilidad de golpe y al temor al derramamiento de sangre, porque esto hay que mencionarlo, la ciudadanía estaba harta del matonismo militar y la ciudadanía en su conjunto salió a copar todas las plazas de la República, repudiando el levantamiento, y había algunos sectores que hasta querían entrar en los regimientos militares. Esto motivó que el mismísimo presidente Alfonsín fuera personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció que los amotinados habían depuesto su actitud con un discurso ante la multitud reunida en Plaza de Mayo, aquel célebre "Felices Pascuas, la casa está en orden". Mucho ha sido ridiculizado Alfonsín por esa frase, porque todos se quedan con "la casa está en orden", pero muchos repararon en lo que dijo a continuación, porque fue "la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina". Alfonsín temía derramamiento de sangre, temía que la sociedad civil quisiera copar los regimientos y que estos reprimieran a la población, temía que se produjera una masacre, y no es casualidad que haya ido él personalmente a negociar y que lanzara esta frase. Muy pocos le reconocen esto a Alfonsín de "no hay sangre en la Argentina". A la única persona que escuché reconocérselo